Estamos en medio de esta serie hablando de cosmovisión y hablando de lo importante que es dejar que la palabra de Dios, la Biblia, sea lo que forme nuestra cosmovisión. Si no han estado con nosotros, pueden ir a jefenorte.org, marquen sobre Watch, bajen los sermones, pueden ver los videos y las notas también. La semana pasada hablamos de los componentes principales de una cosmovisión bíblica. Y si no estuvieron con nosotros, hablamos de que la Biblia enseña acerca de nuestro origen, de nuestro significado, importancia y propósito. Enseña de la moralidad, enseña de la caída del hombre, que nosotros todos somos pecadores. Y enseña de la redención y del destino, de que Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros para que nosotros pudiéramos ser salvos de nuestro pecado, tener un propósito por el cual Él nos creó y cumplir ese propósito a través del poder del Espíritu Santo en nosotros. Como mencioné, si no han estado con nosotros, pueden bajarlo en el internet. Hoy día queremos hablar de cómo la cosmovisión da forma a tu visión de la ciencia. Entonces saquen su guía de alabanza, adentro hay notas, saquen su Biblia, yo creo que van a sacar más tiempo si siguen con nosotros en sus notas. Muy bien. Antes de empezar a ver lo que dice la Biblia y cómo la Biblia forma cómo vemos la ciencia, es importante que definimos de lo que estamos hablando, de que entendamos todos cuál es la definición de los conceptos de los cuales estamos hablando. El diccionario define a la ciencia como una de dos cosas: el conocimiento o sistema de conocimiento que cubre verdades generales, o el funcionamiento de las leyes generales, especialmente las obtenidas y probadas mediante el método científico. Entonces hacen experimentos para ver si siguen las leyes generales, naturales, y si se puede probar la hipótesis que tienen acerca de este concepto. Y la ciencia solo es ciencia si se puede probar múltiples veces el mismo proceso. Otra definición en el diccionario de la ciencia es tal conocimiento o tal sistema de conocimiento relacionado con el mundo físico y sus fenómenos, como la ciencia natural. Eso es como define el diccionario la ciencia. También hay un consejo de científicos por todo el mundo, del cual se inscriben todos los científicos, y ellos definen la ciencia como esto: la ciencia es la búsqueda y aplicación del conocimiento y la comprensión del mundo natural y social siguiendo una metodología sistemática basada en evidencia. La metodología científica incluye lo siguiente, según el consejo científico: observación objetiva, medición y datos; evidencia, experimento y observación como puntos de referencia para probar una hipótesis; la inducción, que es el razonamiento para establecer las reglas generales o conclusiones extraídas de hechos o de ejemplos o experimentos; la repetición, todo experimento tiene que poder ser reproducida, repetida; y el análisis crítico; y finalmente la verificación y prueba, que lo definen como una exposición crítica al escrutinio, revisión por pares y por evaluación. En otras palabras, si yo hago un experimento y pruebo algo, el experimento que yo hice, otra persona independiente de mí tiene que poder hacer el mismo experimento y llegar al mismo resultado. Y hasta que haya uno o dos personas independientes de mí que hayan hecho el mismo experimento y llegado al mismo resultado, no se defiende o no se define mi experimento como un éxito. Ahora, eso es las definiciones de la ciencia. El problema con nosotros hoy en día es que muchos de los que claman creer en ciencia no creen en algo probable, repetido, producido por pruebas y experimentos formales, estudiados y repetidos por otros individuos que no tienen nada que ver conmigo. Muchos de los que
claman creer en la ciencia, incluyendo muchos científicos, no creen en la verdad o lo que se puede probar de la natural, creen en lo que yo llamaría un culto o una religión falso de lo que ellos claman que es verdad. Vamos a hablar de eso en unos minutos. Pero por esa razón es importante que nosotros entendamos qué dice la Biblia acerca de la ciencia antes de que formemos nuestra perspectiva, nuestra cosmovisión de cómo vemos el mundo natural alrededor de nosotros y creamos simplemente lo que diga alguien que clama ser un científico, ¿no? Entonces, eso crea la pregunta: ¿se puede reconciliar la ciencia hoy en día con la palabra de Dios, las Escrituras? Yo creo que la Biblia es claro en eso y hay una respuesta a esa pregunta. Mira, las verdades que encontramos en la Escritura no deben entrar en conflicto con las verdades que encontramos en la naturaleza. Los conflictos ocurren en el nivel de la interpretación humana. En otras palabras, hay algunos que interpretan la palabra de Dios mal, entonces cuando interrumpen o chocan contra las verdades de la naturaleza, están interpretando mal la palabra de Dios, porque todo lo que es la naturaleza fue creado por Dios y refleja su semejanza. Pero también hay otros que interpretan la evidencia de lo que es natural, lo interpretan mal, y eso hace que haya conflicto con las Escrituras también. Un ejemplo de eso sería Salmo 19, versículo 1 y 7, que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, la ley del Señor es perfecta, refresca el alma. En otras palabras, la Biblia clama que todo lo que es natural, en este caso los cielos, las estrellas, los planetas, reflejan y cuentan, hablan, dictan de la gloria de Dios. Que la ley del Señor es perfecta y refresca el alma. En otras palabras, la Biblia clama que tanto lo natural, que fue creado por Dios, que clama y declara la gloria de Dios, y lo que es la palabra de Dios inspirado por el Espíritu Santo a través de los autores que escribieron, los dos tienen que estar sinónimo, sin conflicto, para que sea verdad. En la creencia cristiana, Dios se revela tanto en el libro escrito de la Biblia como en el libro creado del mundo natural. Debido al carácter consistente de Dios, estos dos no pueden entrar en conflicto. Sin embargo, a veces muchos parecen decirnos cosas contradictorias sobre el origen y la forma de la creación de Dios. Entonces la pregunta que debemos hacer es: ¿qué hacemos cuando los resultados de la ciencia no están de acuerdo con las interpretaciones bíblicas comunes o correctas? Una respuesta sería decir que la Biblia tiene razón y la ciencia está equivocada. Con esta respuesta hay que tener cuidado de no elevar una interpretación bíblica particular a la autoridad de la palabra de Dios en sí misma. Por ejemplo, consideremos el trabajo científico de Galileo, que hizo que la Iglesia reevaluara su interpretación de una cosmovisión centrada en la Tierra, y por lo tanto afectó irrevocablemente nuestra interpretación de los pasajes como Salmos 93, versículo 1. Incluso, si tienen su Biblia, ábranlo a Salmos 93. Yo voy a empezar en el versículo 1. El Señor reina, el Señor se ha vestido de magnificencia, el Señor se ha revestido de gran poder, el Señor afirmó el mundo y éste no se moverá. Su trono es firme desde el principio, el Señor es el Rey eterno. Ahora, por siglos, la humanidad creía que el mundo, el planeta, no se movía y que todo lo que existía fue creado alrededor de todo lo que es el mundo, que el mundo era central a la historia de Dios y los planes de Dios. Entonces hay algunos hoy día que creen
que este mundo no gira sobre su axis, que no se mueve. Incluso hay algunos creen que el mundo todavía sigue siendo plano. Porque miran este versículo, versículo 1 del Salmo 93, donde dice: el Señor afirmó el mundo y este no se moverá. El problema aquí es que esta es una interpretación incorrecta de la palabra de Dios. Y Galileo, cuando descubrió que el mundo está girando sobre su axis y que el mundo está girando alrededor del Sol en una rotación, que el mundo no era el centro de nuestro universo, que el Sol era el centro de nuestro universo. Hay algunos que lo llamaron herético, que estaba predicando una herejía y querían matarlo. Algunos de ellos por este versículo número 1 en Salmo 93. Pero si leemos este versículo otra vez, podemos ver que no hay contradicción en lo que es lo natural con la palabra de Dios. Este salmo no se trata del mundo. Este salmo se trata de la majestad del Señor. Míralo otra vez. El Señor reina, el Señor se ha vestido de magnificencia, el Señor se ha revestido de gran poder, el Señor afirmó el mundo y este no se moverá. Su trono es firme desde el principio, el Señor es Rey eterno. Este salmo se trata de Dios. Dios es el centro de todo lo que ha sido creado. Dios es el que tiene todo el poder. Y el mundo en este caso no se trata del planeta que nos está moviendo, se trata de la historia de Dios. Desde la creación del mundo hasta que vuelva Cristo, todo lo que pasa en este mundo no se moverá contrario a la majestad y la gloria y los deseos de Dios. Cuando miramos esto, vemos que no está hablando del planeta que nos está moviendo, sino del mundo, incluyendo toda la creación de Dios. Toda la creación de Dios no se moverá, no hará nada que sea fuera de la voluntad de Dios. Incluso la maldad y el pecado en este mundo, aunque no es dirigido por Dios, aunque no es el deseo de Dios, está bajo el control de Dios, porque Dios está dejando que pase, porque Dios deja que su creación lo haya rechazado y que nosotros pecamos. No es la voluntad perfecta de Dios, es la voluntad permitida por Dios por un tiempo. Cuando vemos este pasaje, vemos que hay posibilidad, cuando hay contradicción en lo natural y lo bíblico, que haya una interpretación incorrecta en uno de los dos. O estamos interpretando la palabra de Dios mal, o estamos interpretando las leyes y lo que ha pasado en la naturaleza mal. Pero la verdad, una cosmovisión basada en la Biblia, es una cosmovisión que piensa y ve y entiende que todo lo que es natural fue creado por Dios y refleja su gloria, y todo lo que es la palabra de Dios fue inspirado por Dios, y los dos nunca van a contradecirse. Entonces, cuando vemos contradicción, debemos de reevaluar nuestra interpretación bíblica o nuestra interpretación de las definiciones, las leyes y los datos naturales. Así como la Biblia siempre es interpretada por humanos falibles, también la ciencia es una interpretación humana de la naturaleza. Por lo tanto, sus teorías están sujetas a crítica y revisión. Y una persona que cree en la ciencia verdaderamente, como lo hemos definido usando el diccionario y el consejo de científicos, cuando alguien cree en la ciencia, nunca se va a fastidiar cuando nosotros dudemos o queremos revisar lo que ellos declaran como verdad. Porque la ciencia, alguien que realmente cree en la ciencia, es alguien que cree en la evidencia probable por experimento y tiene que ser revisitado y reconfirmado por dos personas que no tienen nada que ver conmigo para que sea considerado ley científica. Entonces, si tú tienes a alguien que dice yo no creo en la Biblia porque creo en la ciencia,
ellos no creen en la ciencia, porque la ciencia no teme que le debaten, no teme que le prueben y que tratan de buscar los huecos en sus teorías. Porque alguien que realmente cree en la ciencia siempre quiere estudiar, reevaluar y probar lo que ellos creen. Es por eso que digo que la mayoría de la gente que dice creer en la ciencia no cree realmente en la ciencia, cree en una religión falsa que ellos claman que es la ciencia. Puse ahí en sus notas diagramas, perdone que está en inglés, pues eran fotografías, no lo pude traducir, no son mías. Pero aquí vemos cómo la ciencia ha probado que la Biblia es correcta. Nunca van a oír esto en la escuela, nunca lo van a oír en la tele, pero la Biblia prueba que la ciencia es correcta cuando la ciencia es verdadera y realmente revisada y probada. Por ejemplo, en Job capítulo 26, versículo 7 dice que el Dios cuelga la tierra en nada, que está sostenido por nada. Y los científicos por miles de años creían que la tierra estaba sostenida por elefantes o por un dios griego llamado Atlas. Y quizás ustedes han visto la estatua de Atlas, el dios, el ídolo de Atlas, sosteniendo la tierra sobre sus hombros. Pero la ciencia ha probado desde los griegos que la tierra está rodeado por un espacio vacío y que está en su órbita alrededor del Sol, en el espacio vacío. O mira ahí abajo, Job capítulo 28, versículo 25 dice que el aire no tiene nada de peso, no pesa nada el aire. Y los científicos, Job versículo 28, 25, capítulo 8, versículo 25 dice que el aire pesa, se puede medir en cuanto pesa. Los científicos por miles de años pensaban que el aire no pesaba nada, pero la ciencia ha probado que eso era incorrecto, que el aire sí tiene algo de peso. Y hay muchas otras cosas donde la Biblia ha desprobado lo que la ciencia creía anteriormente, que la Biblia clamaba ser verdad, los científicos decían que era incorrecto y ha sido probado que realmente era correcto. También en el otro diagrama vemos la divinidad de Dios inspirado por la naturaleza, declarado por la naturaleza. En otras palabras, los autores bíblicos sabían hechos científicos que no iban a ser descubiertos hasta mucho más tarde. Por ejemplo, en Jeremías 33, versículo 22, dice que el número de las estrellas no se pueden contar. Sin embargo, por miles de años, muchos científicos trataban de contar las estrellas, incluyendo Hipócrates, que declaró que habían 1022 estrellas. Solo que cientos años después de Hipócrates, la ciencia ha probado que hay aproximadamente 10,000 millones de estrellas. En otras palabras, no se puede contar. O, por ejemplo, en Levítico 19:26 y en Deuteronomio 18, versículo 10, declara que las supersticiones y la divinación eran falsos y no deberían de ser practicados. Pero por muchos años trataban de discernir los dioses, examinando los órganos de los animales y usando la astrología, mirando las estrellas. Pero la ciencia ha probado que eso es solamente una superstición. Y ahí hay muchos más, si usted puede leerlo en casa. Mira, el propósito de la ciencia no es agregar a las escrituras inspiradas por Dios, sino que la ciencia puede ayudarnos a eliminar formas inadecuadas de leer la palabra de Dios
y verificar sus verdades declaradas. De la misma manera, los cristianos deben alentar de manera reflexiva y apropiada a la ciencia y aprobar rigurosamente sus propias teorías y cuestionar sus propias suposiciones, especialmente cuando la ciencia parece contradecir las Escrituras. Ahora, entendiendo todo eso y habiendo declarado todo eso, veamos por qué es tan importante tener una cosmovisión bíblica en cuanto a la ciencia. ¿Y cuál es la cosmovisión bíblica de la ciencia? Para eso abren sus Biblias a Romanos capítulo 1. Voy a leer los primeros 7 versículos. Yo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el evangelio de Dios, que Él ya había prometido por medio de sus profetas y en las santas Escrituras, les escribo acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que conforme a los hombres descendía de David, pero que conforme al Espíritu de santidad fue declarado Hijo de Dios con poder por su resurrección de entre los muertos. Por medio de Jesucristo recibimos la gracia del apostolado para que por su nombre llevemos a todas las naciones a obedecer a la fe. Y entre las naciones están también ustedes, llamados a ser de Jesucristo. A todos ustedes que están en Roma, los amados de Dios, que fueron llamados a ser santos, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo, sean con ustedes. Aquí vemos la Biblia pone ante nuestra mente a un Dios que no solo creó el mundo, sino que está continuamente involucrado en este mundo. Sus propósitos personales pueden incluir acontecimientos excepcionales, a los que llamamos milagros. Por ejemplo, aquí, como leímos, vemos Pablo mencionar la resurrección de Cristo, que era un milagro. Pero también está íntimamente involucrado en el concurso ordinario de la naturaleza. En Salmo 104 dice: haces crecer la hierba para el ganado. La investigación científica depende día a día de su fidelidad y su constancia, que son la fuente de las regularidades que estudian los científicos. Los científicos están hechos a la imagen de Dios, y en sus investigaciones científicas, muchas veces sin reconocerlo, están tratando de pensar los pensamientos de Dios según el nivel de su creación o criatura. Debido a que los científicos viven en un mundo que Dios gobierna personalmente, no pueden prohibirle con razón que actúe en contra de la regularidad habitual cuando obra milagrosamente. En otras palabras, Dios es el que creó todo este mundo y todo lo que es la naturaleza y las leyes naturales. Y es importante cuando nosotros formemos nuestra cosmovisión, como menciona Pablo aquí, que pongamos a Dios como creador antes que cualquier otra cosa. Porque cuando declaramos que Dios es Dios, Dios no es sumiso a las leyes naturales, Dios es el que creó las leyes naturales. Entonces, solo Dios puede contradecir e ir en contra de las leyes naturales. Como por ejemplo menciona Pablo aquí en los primeros 7 versículos de Romanos 1, la resurrección de Cristo. Si yo dejo que la ciencia secular forme mi cosmovisión de este mundo, entonces no puedo creer que Dios es un creador, como dice Génesis capítulo 1. Creo que he llegado aquí por la evolución, si creo en lo que es la ciencia secular. Entonces no puedo creer en los milagros, porque los milagros contradicen todo lo que es ley natural, ley de la naturaleza. Cuando algo muere, no resucita otra vez. Pero porque Dios es creador, que creó todo lo que es en la naturaleza, Él tiene poder sobre las leyes naturales. Entonces cuando Él obra milagros en el Nuevo Testamento, Él lo puede hacer porque Él es Dios. Es por eso que es tan importante que tengamos una cosmovisión inspirada por lo que es la Biblia antes de lo que es inspirado por lo que es la ciencia común. Pero si seguimos leyendo Romanos capítulo 1,
Pablo, hablando a la iglesia en Roma, declara el poder de Dios, declara que Dios es nuestro creador, declara que Cristo ha muerto y resucitado por todos nosotros. Pero si seguimos, llegamos al versículo 16. Y aquí Pablo empieza y dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. En primer lugar para los judíos y también para los que no lo son. Porque el evangelio se revela, en otras palabras, no me avergüenzo de lo milagroso que es Dios, que Dios es más poderoso que las leyes naturales, que ha resucitado a su Hijo de entre los muertos. Porque el evangelio se revela la justicia de Dios, que del principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito: el justo por la fe vivirá. Y sigue Pablo: la ira de Dios revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Gente que han rechazado la verdad. 19. Porque ellos, lo que de Dios se puede conocer es evidente en la naturaleza, pues Dios se lo reveló, porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues a pesar de haber conocido a Dios, no glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón se llenó de oscuridad. Aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves y cuadrúpedos, de reptiles. En otras palabras, Dios creó al mundo, ha revelado su gloria en su naturaleza, que declara su gloria y su poder, ha revelado su gloria y su poder a través de la palabra de Dios, diciéndonos en Génesis capítulo 1 y 2 que Él es el que creó todo lo que hay. Pero la humanidad, en su razonamiento, en su creer y en su propio poder de inteligencia, trató de entender más de lo que dictaba la palabra de Dios, y ellos, en su perseguir la inteligencia por sí mismo, en vez de hacerse más inteligentes, se hicieron necios, es lo que dice Romanos capítulo 1. Y seguimos. Aunque, a pesar de haber conocido a Dios, versículo 21, no lo glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón se llenó de oscuridad. Aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes de hombres. En otras palabras, en vez de alabar a este Dios, creer que Él es Dios, pusieron su fe en hombre y en dioses falsos, en ídolos. Versículo 24. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón y a la impureza, de modo que degradaron entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y ojo, recuerden, ¿cuál es la definición de la ciencia? Es la búsqueda de la verdad, poder probar la verdad a través de métodos científicos. Pero la humanidad cambió la verdad de Dios por la mentira, y honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. ¿Cómo lo hicieron? No es Dios el que nos creó. Nosotros fuimos creados por evolución, es una coincidencia. Y los animales formaron otros animales, que formaron otros animales, y de ahí, después de billones de años, sale la humanidad. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. De la misma manera, los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en su lascivia unos con otros. Cometieron hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución que merecía su perversión. Y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depredada,
para hacer cosas que no convienen. Están atiborrados de toda clase de injusticia, inmoralidad sexual, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, insensibles, implacables, inmisericordios. Y aunque saben bien el juicio de Dios en cuanto a lo que practican tales cosas son dignos de la muerte, no solo lo hacen, sino que también se regodean con todo los que practican. Eso es nuestra cultura hoy día. La visión secular del mundo, para entender eso, debemos de comenzar considerando brevemente cómo una visión del mundo basada en la Biblia difiere del secularismo y el cientificismo, que no es ciencia, sino es una religión basada en la ciencia, no sobre la verdad, sino sobre las hipótesis humanas. Los círculos dominados por el secularismo moderno consideran que la Biblia está obsoleta y consideran que la ciencia es la forma preferida de avanzar el conocimiento. Disculpe que están cortando el pasto afuera. Supuestamente el conocimiento humano no necesita de Dios, pero esta visión tiene fundamentos defectuosos. Simplemente supone una cierta visión del mundo y de la ciencia. Se supone que Dios, si existe, es ausente del mundo. Y se supone que la investigación científica moderna nos muestra sin problemas la verdadera naturaleza del mundo. Las concepciones distorsionadas de este pensamiento y este modo de pensar es que los científicos modernos se basan en las regularidades de la naturaleza que son producto de la sabiduría y la fidelidad de Dios. Pero para muchos entra en juego una distorsión porque piensan que las regularidades o leyes de la naturaleza son en última instancia impersonales. Y si son impersonales, son básicamente como un mecanismo para el cual no puede haber excepciones. Entonces, incluso antes de leer la Biblia o escuchar la evidencia, creen que saben que no puede haber excepciones como milagros. Esta visión antibíblica del mundo tiene consecuencias. La ciencia todavía puede tener éxito de muchas maneras, porque la concepción distorsionada está lo suficientemente cerca de la realidad para permitir avances. Sin embargo, al mismo tiempo está destinada a entrar en conflicto con la Biblia cuando se trata de reconstrucciones del pasado. Y también la ciencia moderna está basada sobre leyes naturales, que están bajo la condición del pecado. En otras palabras, están en un mundo caído, entonces son imperfectos. En otras palabras, la gran aplicación para hoy día es preguntarnos de qué manera he permitido que una visión secular sea el fundamento sobre el cual baso mi interpretación de la verdad y todo lo que existe. ¿Cómo ha afectado la forma que interpreto los nuevos datos que me llegan? Si tú crees que venimos de los monos, entonces no hay razón ni siquiera para creer nada de esto, porque si no es verdad el libro de Génesis, no es verdad nada de esto. Cristo habla de Adán y Eva como si fueran hombres y mujeres naturales que vivieron, personajes actuales en la historia de Dios. Y si rechazamos a Adán y Eva como hombre y mujer actuales, sino como metáfora de toda la humanidad, debemos rechazar a Cristo, porque ya Él ha dicho una mentira. ¿Ves cómo es de engañoso el enemigo? Porque el enemigo sabe que si distorsiona nuestra perspectiva de la ciencia, de todo lo que es la naturaleza y las leyes naturales, y creemos que son simplemente como leyes mecánicos que no se pueden cambiar,
por un Dios que realmente las creó, para empezar, es más poderoso que las leyes naturales, porque Él es sobrenatural. Entonces, el destino final de mi razonamiento es, como dice Romanos capítulo 1, voy a terminar abandonando todo lo que es creencia en Dios, y Dios me va a entregar la neciedad de mi razonamiento. Y ya podemos ver, tal como menciona Romanos capítulo 1, los síntomas de eso. Lo vemos hoy en día en nuestra cultura. Las mujeres y los hombres han cambiado las leyes naturales por lo innatural. Y ahora hay atracción físico, hombre por hombre y mujer por mujer, y están entrando en relaciones sexuales innaturales, contrarios a la palabra de Dios. Y cuando hicieron eso, Dios los entregó a todo tipo de maldad, y como leímos, lo vemos hoy en día, la gente cancela la verdad. Y todo empieza con una cosmovisión correcta acerca de la ciencia. Mira, si quiere y tiene tiempo, yo le invito a que vaya a alguno de estos recursos. Es genesishistory.com. Hay 5 documentarios demostrando la ciencia que prueba que sí podemos estar en un mundo que solo tiene 7 a 10 mil años de existencia. Y la ciencia que prueba que el diluvio de Noé era un acontecimiento histórico y que Dios es el creador de este mundo. No lo van a ver y no lo van a escuchar de esta ciencia en la escuela o en la tele. Pero si pueden bajar estos documentarios y verlos. Son increíbles. Si tiene tiempo, vaya a Kentucky, vaya a creationmuseum.org. Puede ir al museo en Kentucky y ver todo tipo de ciencia que prueba que Dios es un creador. Y que sí, el acontecimiento tal como dice Génesis puede ser correcto. Y que toda la naturaleza sí, cuando es probado por métodos científicos, sí da evidencia de un creador. O el arkencounter.com, que también se encuentra en Kentucky. Es de un hombre que construyó el arca tal como fue mencionado en la Biblia, y le invito a que vayan a ellos. Si no tienen dinero para ir hasta Kentucky, pueden ir a creationevidence.org. Es un sitio de web del museo que se encuentra aquí en Texas, a 4 horas de aquí. Tú puedes ir y ver evidencia científica de lo que dice la Biblia es verdad, contrario a la evolución. Y muchos dicen que creen en la evolución porque la ciencia lo prueba, pero la realidad es que hay tanto, sino más prueba científica de que la evolución no es verdad, de que es verdad. Solo que no lo van a escuchar en la escuela enseñado en este mundo secular. Yo le invito a que entre en un tiempo de descubrimiento, porque como ve a lo natural, es como va a ver a Dios, porque Dios se ha reflejado su gloria en todo lo que es su creación y la naturaleza. No deje que el enemigo le engañe. Dios es Dios. Dios es sobrenatural y Dios se ha declarado y manifestado en lo natural. Señor, invitamos al Espíritu Santo a que venga esta mañana en este lugar, que para cada uno de nosotros haga que su palabra santa entre y tome raíz en nuestro corazón. Señor, sea alabado esta mañana en el nombre de Cristo. Amén.